La galaxia siempre había visto a la humanidad con una mezcla de curiosidad e indiferencia. Eran una especie que había logrado abrirse paso en el espacio, pero comparados con las grandes potencias de la galaxia, eran vistos como insignificantes, mientras que otras civilizaciones abarcaban sistemas estelares con vastas flotas y poderosas tecnologías. La humanidad se conformaba con centrarse en la construcción interna de colonias pacíficas y el avance de su tecnología, sin la ambición de dominar la galaxia. Ante las especies alienígenas más poderosas, los humanos eran demasiado blandos, preocupados por la diplomacia y la exploración, como para representar una amenaza real. Una fuerza emergente en la galaxia vio esto como una oportunidad. Su imperio había crecido rápidamente, impulsado por la conquista y la absorción de civilizaciones más pequeñas y débiles. Los zar valoraban la fuerza por encima de todo y creían que solo aquellos que podían dominar a otros merecían gobernar. Cuando se encontraron con colonias humanas en las afueras de su territorio en expansión, apenas pensaron en la capacidad de la humanidad para resistir. Para ellos, los humanos eran una especie centrada en la negociación de paz y la cooperación, cualidades que, a ojos de los Zark, los debilitaban. Los líderes zar se burlaban de la idea de que la humanidad montara una defensa real. Consideraban las colonias humanas como presas fáciles, ideales para la toma. Sus asesores militares desestimaban las defensas de la humanidad como ridículamente obsoletas, sus armas inferiores, sus flotas poco más que una colección de reliquias en comparación con las suyas. Elegantes máquinas de guerra, confiadas en su superioridad, enviaban un mensaje a la humanidad: ríndete o serás destruida. Creían que la elección era simple y esperaban que la humanidad se rindiera sin mayor problema. La humanidad, por otro lado, no era tan ingenua como los zar suponían. Si bien habían pasado años cultivando la paz y evitando conflictos innecesarios, no habían olvidado su historia de guerra. Los humanos entendían la guerra demasiado bien. Siglos de conflictos internos y supervivencia habían afinado sus instintos para la batalla, incluso si preferían la diplomacia. La arrogancia del arca presente los cegó ante esta realidad. Los humanos, al ver la amenaza inminente, se prepararon en silencio. Sabían que los zar no se detendrían ante simples amenazas. Vendrían con fuerza y, cuando lo hicieran, la humanidad estaría lista. Las exigencias de los zar eran claras. La humanidad debía rendir sus colonias y someterse al gobierno zar o enfrentarse a la aniquilación. La respuesta de la humanidad fue rápida, pero no la que los zar esperaban. Los diplomáticos humanos enviaron un mensaje de negociación, buscando una solución pacífica a las crecientes tensiones. Ofrecieron colaboración comercial y lazos diplomáticos con la esperanza de evitar un conflicto que costaría millones de vidas. Pero los zar, ebrios de su poder, lo vieron como una señal de debilidad. Tomaron la súplica de paz de la humanidad como una confirmación de que los humanos carecen de la voluntad de luchar. Para los zar, era una prueba de que la humanidad podía ser conquistada con una resistencia mínima. Arrogantes y demasiado confiados, los líderes zar rechazaron las propuestas de la humanidad. Su respuesta fue: brutalmente, lanzaron un asalto contra varias colonias humanas, creyendo que una rápida demostración de fuerza sometería a los humanos. Las flotas zar descendieron sobre las colonias exteriores, bombardeándolas con poderosas armas de energía, reduciendo los asentamientos a escombros. En cuestión de horas, transmitieron sus acciones a través de la galaxia, mostrando su dominio y emitiendo una severa advertencia a cualquiera que considerara interponerse en su camino. Los zar estaban convencidos de que esta demostración de fuerza quebrantaría el espíritu de la humanidad. Creían que al aplastar las colonias exteriores habían demostrado su abrumadora superioridad y que la humanidad no tendría más remedio que rendirse ante tal destrucción. Pero malinterpretaron la determinación de la humanidad. Lo que no comprendieron fue que acababan de cruzar la línea, una que despertaría a una parte de la humanidad. No habían previsto los ataques a las colonias. Romper la voluntad de la humanidad. Se la robaron. Los diplomáticos fueron llamados y los líderes humanos, que durante mucho tiempo se habían centrado en mantener la paz, centraron su atención en la guerra. Lo que no habían comprendido era que los humanos, aunque pacíficos por elección, eran capaces de una violencia extraordinaria cuando se les presionaba. Su historia era un testimonio de ese hecho. Si bien la humanidad había elegido la paz durante generaciones, su capacidad para la guerra no había desaparecido, simplemente había estado latente, esperando el momento en que fuera necesaria una vez más. Los zar creían haber aplastado a la humanidad, pero en realidad solo habían azuzado a la bestia dormida. El ejército humano, durante mucho tiempo en las sombras de la diplomacia, se movilizó con eficiencia y precisión. Mientras que los zar habían confiado en sus llamativas demostraciones de poder, la humanidad había pasado décadas avanzando silenciosamente en su tecnología,
refinando sus tácticas y preparándose para el día en que necesitaran defenderse. Tenían armas y naves que nunca habían tenido. Tecnologías que fueron diseñadas no para la conquista, sino para la supervivencia, que estaban a punto de ser desatadas a medida que las flotas zar continuaban bombardeando colonias humanas. Tari comenzó sus contramedidas. Empezó con algo pequeño. Aparecieron unas pocas naves aparentemente insignificantes en los límites de los territorios controlados por los zar. Los comandantes zar se rieron al ver estas naves, asumiendo que eran intentos desesperados de la humanidad por resistir lo inevitable. Se equivocaron. Las naves humanas, aunque menos numerosas, no eran las reliquias obsoletas que los zar creían. Estaban equipadas con tecnología de vanguardia, incluyendo sistemas de camuflaje avanzados y armamento que podían eludir nuestras defensas con precisión quirúrgica. El primer Counter-Strike llegó rápidamente y sin previo aviso. Nuestras flotas que patrullaban el espacio humano fueron emboscadas. Sus naves fueron inutilizadas antes de que pudieran disparar un solo tiro. Los humanos, usando tácticas de guerrilla, atacaron desde las sombras, inutilizando naves Kizar y retirándose antes de que toda la fuerza de la flota zar pudiera contraatacar. Era un estilo de guerra que los zar nunca habían encontrado antes. Estaban acostumbrados a abrumar a sus enemigos con una fuerza numérica abrumadora. Potencia de fuego, pero los humanos libraban una guerra diferente, basada en la estrategia, el engaño y la precisión. Los comandantes zar, al principio confundidos por la repentina resistencia, se frustraron rápidamente. Esperaban una victoria fácil, pero en cambio se encontraron con un ejército humano mucho más capaz de lo que anticipaban, ya que más naves se perdían en contraataques humanos. Los zar comenzaron a darse cuenta de que esta guerra no sería tan sencilla como pensaban. La humanidad, aunque lenta para la ira, no era una especie que se sometiera silenciosamente a los zar. Esto era solo el comienzo. Le habían dado a la humanidad una razón para ir a la guerra y ahora se enfrentarían a toda la fuerza de una especie que, al ser presionada, lucharía con todas sus fuerzas. El liderazgo zar, conmocionado por los inesperados contraataques humanos, decidió que su enfoque inicial había sido demasiado indulgente. Creían que, abrumando a las colonias humanas con fuerza bruta, lograrían que la humanidad sanara de una vez por todas. Para toda la siguiente fase de su campaña. Sería un asalto total que demostraría todo el poder del Imperio zar. Reunieron sus flotas más grandes, repletas del armamento más avanzado y reforzadas por legiones de tropas curtidas en la batalla. Los comandantes zar estaban seguros de que ninguna astucia humana podría resistir el poder bruto que estaban a punto de desatar mientras se preparaban para esta ofensiva. Los zar seguían confiando en su evaluación de la humanidad como una especie fundamentalmente débil y pacífica, que simplemente realizaba un último esfuerzo para retrasarlo inevitable. Su arrogancia los cegó a la realidad más profunda de lo que estaba sucediendo. La humanidad ya no solo se defendía, se estaba preparando para la guerra. Los humanos, lejos de intimidarse, habían convertido la agresión de los zar en combustible para su propia determinación. Cuando Nahar lanzó su invasión de los territorios humanos interiores, se encontraron con una resistencia que no habían anticipado esta vez. No se trataba solo de tácticas de huida oculta ni de ataques de guerrilla. La humanidad había movilizado a todo su ejército y ahora se enfrentaban directamente a su flota. La flota entró en el espacio humano con confianza, su formación de batalla atravesaba las estrellas como un cuchillo. Pero a medida que avanzaban, se dieron cuenta rápidamente de que algo andaba mal. Ya no se encontraban con naves humanas dispersas ni pequeños puestos de avanzada, sino que se enfrentaban a naves de guerra humanas totalmente coordinadas y altamente avanzadas, listas para la batalla. Se suponía que el primer enfrentamiento de la flota de la invasión zar sería un golpe decisivo que destruiría las defensas de la humanidad. Pero a medida que las naves zar se posicionaban, se veían superadas en maniobras a cada paso. Las naves de guerra humanas, aunque menos numerosas, se movían con precisión utilizando tecnología de camuflaje y motores warp avanzados para atacar desde ángulos inesperados. Los comandantes zar, acostumbrados a dominar a sus enemigos con su gran número, se veían obligados a responder por cada nave zar que intentaba enfrentarse a 2 o 3 naves humanas que aparecían. De la nada, lanzando ataques devastadores antes de desaparecer en el vacío, los zar nunca se habían encontrado con una especie que pudiera igualar su orgullo militar con tanta eficacia. La humanidad había avanzado su tecnología mucho más allá de lo que los zar habían anticipado. Sus naves estaban equipadas con escudos adaptables que volvían casi inútiles las armas de energía zar y su armamento,
alimentado por fuentes de energía experimentales, destrozaba los salones zar como si estuvieran hechos de papel. Los humanos, tras años en paz, habían aprovechado ese tiempo para perfeccionar su tecnología militar, asegurándose de que, llegado el momento, estuvieran preparados para cualquier amenaza. La batalla pasó rápidamente de ser una simple invasión a una pesadilla para la flota zar. Cada vez que intentaban reagruparse, aparecían naves de guerra humanas de la nada, explotando las debilidades de sus formaciones y reduciendo sus fuerzas con una eficiencia despiadada. La estrategia humana era clara: no permitirles consolidar su fuerza, atacarlos rápido, atacarlos con fuerza y mantenerlos desequilibrados. Zar, que esperaba una simple y abrumadora vi. La iglesia se vio siendo desmantelada metódicamente por una especie que habían subestimado. Los comandantes zar, desesperados por recuperar el control de la situación, ordenaron a sus fuerzas restantes replegarse y reagruparse, pero la humanidad no estaba dispuesta a darles esa oportunidad, ya que las naves zar intentaban retirarse. Las flotas humanas los perseguían implacablemente, hostigando a sus naves y cortando sus rutas de escape en un brutal enfrentamiento. El crucero de batalla AR quedó atrapado entre dos dreadnoughts humanos. Sus escudos, superados por el fuego concentrado de los cañones de fotones humanos. La nave fue destruida en segundos. Sus restos vagaban sin rumbo por el campo de batalla como un sombrío recordatorio de a que se enfrentaban en medio del caos. Los líderes de la AR luchaban por comprender cómo la humanidad había cambiado la situación tan rápidamente que habían asumido que los humanos carecían de estómago para un conflicto prolongado y que su resolución se derrumbaría una vez que la lucha se intensificó, pero en cambio, la humanidad se había adaptado a la guerra con una velocidad aterradora, por lo que los ERS lucharon con una ferocidad y determinación que los zar no habían anticipado, y sus comandantes exhibieron un nivel de brillantez táctica que superó con creces las expectativas de los zara. Los zar estaban preparados para una especie que se rendiría bajo presión, pero a lo que se enfrentaron fue a una especie que se fortalecía con cada batalla. A medida que la guerra se intensificaba, los zar se encontraron cada vez más superados por sus naves. El orgullo de su imperio estaba siendo destrozado por fuerzas humanas que parecían anticipar cada uno de sus movimientos. Cada intento de contraataque se topaba con un contraataque que dejaba a las flotas zar en ruinas. Su frustración crecía y, con ella, una creciente sensación de miedo. Los zar siempre se habían creído la máxima potencia militar de la galaxia, pero ahora se enfrentaban a una realidad que nunca habían considerado: la humanidad no solo era capaz de defendiéndose, fue capaz de ganar. La respuesta de la humanidad a su invasión no fue de desesperación ni miedo, sino de fría y calculada precisión. Los humanos no habían buscado esta guerra, pero ahora que había llegado, luchaban para ganar. Sus flotas estaban reforzadas por sistemas de armas experimentales para los cuales los zar no tenían respuesta. Rayos de partículas de alta energía, drones avanzados controlados por IA y sistemas de defensa que podían adaptarse a las amenazas entrantes en tiempo real. Los zar, que se enorgullecían de su superioridad tecnológica, se vieron superados sin remedio. Y no fue solo la tecnología lo que dio a la humanidad la ventaja, sino su capacidad de adaptación. Mientras se adherían a doctrinas militares rígidas y estrategias inflexibles, los humanos lucharon con creatividad e innovación. Cada batalla era una nueva oportunidad para aprender a adaptarse y explotar las debilidades. Los zar, incapaces de igualar este nivel de adaptabilidad, se vieron obligados a la defensiva, retirándose cada vez más a lo profundo de su propio territorio. Mientras la humanidad los hacía retroceder, la guerra que creían que terminaría en cuestión de semanas se prolongó. Las fuerzas humanas, antes consideradas presas fáciles, eran ahora la potencia dominante en el campo de batalla, expulsando a los zar de un sistema tras otro. Los humanos, que habían sido subestimados y ridiculizados, eran ahora los cazadores, y los zar se estaban quedando sin lugares donde esconderse. Lo que había comenzado como una simple invasión se había convertido en un desastre para los zar. Le habían dado a la humanidad una razón para ir a la guerra y ahora estaban pagando el precio. Sus otrora grandes flotas estaban en ruinas, su territorio se reducía con cada día que pasaba. Y a medida que las fuerzas humanas continuaban su avance, una verdad se hacía cada vez más evidente: los zar habían cometido un grave error al subestimar la capacidad bélica de la humanidad. Los zar estaban ahora en plena retirada. Sus otrora orgullosas flotas, que habían aterrorizado a innumerables civilizaciones, estaban dispersas y destruidas, ya no eran la fuerza imparable que creían ser.
Cada intento de reagruparse se encontró con una rápida y devastadora respuesta humana. La humanidad, antes vista como una especie frágil y pacífica, había cambiado el rumbo de la guerra por completo y sus fuerzas estaban aprovechando la ventaja con precisión e implacabilidad. El liderazgo zar, presa del pánico y desorganizado, se apresuró a dar sentido a la situación. Habían subestimado enormemente la capacidad bélica de la humanidad y ahora estaban pagando el precio. Sus comunicaciones eran un caos. Su estructura de mando flaqueaba y la moral de sus fuerzas se desplomaba. Los soldados que antes marchaban con arrogancia ahora se movían con miedo, constantemente mirando por encima del hombro, sabiendo que los humanos podían atacar en cualquier momento. A pesar de su desesperación, los zar se negaron a rendirse. Su orgullo no se lo permitía. Creían que si tan solo pudieran reagrupar sus fuerzas restantes, aún podrían montar una defensa o al menos obligar a la humanidad a negociar un alto el fuego. Pero todos los planes que intentaron fracasaron. Desechó. Por la gran capacidad de adaptación de las fuerzas humanas, los humanos ya no solo luchaban para defender su territorio, sino que estaban desmantelando sistemáticamente su imperio. Paz por partes. Humanidad. La máquina de guerra Dei, ahora completamente activa, era diferente a todo lo que habían enfrentado. No se trataba solo de la tecnología avanzada ni de las tácticas superiores, sino de la determinación de los humanos. Habían comenzado esta guerra, pero los humanos estaban decididos a terminarla. Cada batalla, cada escaramuza, era una lección aprendida y la humanidad se adaptó rápidamente. Sus flotas se movían como una orquesta afinada. Cada nave complementaba a las demás utilizando formaciones y estrategias que lo superaban en astucia. A cada paso, una a una, sus fortalezas caían. Los humanos no dependían de la fuerza bruta, sino de ataques de precisión y operaciones quirúrgicas. Apuntaban a instalaciones militares, centros de mando y rutas de suministro, cortando la capacidad de mantener su esfuerzo bélico. Con cada derrota, los zar se debilitaban, sus fuerzas se dispersaban y sus líderes se desesperaban. En un enfrentamiento crucial, la flota AR intentó una última resistencia en un sistema fortificado en las profundidades de su territorio. Sus naves de guerra restantes esperaban atraer a las fuerzas humanas a una trampa y asestar un golpe decisivo que pudiera inclinar la guerra a su favor. Pero los humanos ya lo habían anticipado. Habían estudiado las tácticas zar, aprendidas de cada encuentro anterior, y sabían exactamente lo que se avecinaba. En lugar de caer en la trampa, los humanos cambiaron la situación, enviaron una flota señuelo al sistema, atrayendo la atención de los zar y obligándolos a comprometer sus fuerzas mientras ellos se concentraban en el señuelo. La flota humana principal lanzó un ataque sorpresa desde un vector diferente, golpeando el corazón de las defensas zar. Las naves de guerra humanas, equipadas con tecnología avanzada de camuflaje y armas de energía devastadoras, destrozaron la flota zar con precisión quirúrgica. Lo que los zar habían planeado como su última defensa se convirtió rápidamente en otra derrota aplastante. Las fuerzas humanas continuaron su implacable avance, adentrándose más en el espacio zar. Cada día que pasaba, cada sistema que liberaban era otro golpe para el imperio zar y los humanos no mostraron signos de desaceleración. La galaxia observó con asombro cómo la humanidad, antes ridiculizada y subestimada, ahora lideraba una campaña de guerra que estaba transformando el equilibrio de poder. La frase «nunca des a los humanos la oportunidad de ir a la guerra» se susurraba en los pasillos de todas las grandes potencias, un sombrío recordatorio de lo que zar había desatado. Los líderes zar, al darse cuenta de que su imperio estaba al borde del colapso, finalmente comenzaron a comprender la gravedad de su error. Creían que la humanidad era débil, demasiado centrada en la paz y la diplomacia como para representar una amenaza real, pero malinterpretaron a la humanidad. Los humanos habían elegido la paz no por debilidad, sino porque la valoraban, y cuando esa paz se vio amenazada, demostraron una capacidad bélica que rivalizaba e incluso superaba a las mayores potencias militares que la galaxia jamás había visto. La desesperación se apoderó de los líderes zar restantes. Algunos abogaron por la rendición, sabiendo que sus fuerzas podrían no soportar otro asalto humano. Otros, cegados por el orgullo y el miedo a perder la cara, insistieron en luchar hasta el final. Pero en el fondo, todos sabían la verdad. La guerra estaba perdida. La humanidad había demostrado ser no solo una especie resistente, sino una fuerza de la naturaleza que, una vez despertada, no podía ser detenida. Mientras tanto, la humanidad se mantuvo concentrada. No les interesaban las conquistas ni el dominio galáctico. No deseaban gobernar a los zar ni a ninguna otra especie. Su objetivo era claro: proteger a su gente, asegurar sus fronteras y asegurarse de que nadie los amenazara de nuevo.
La guerra con ellos había sido un doloroso recordatorio de los peligros que acechaban en la galaxia, pero también había consolidado el lugar de la humanidad entre las estrellas. Ya no eran los ingenuos recién llegados que esperaban forjarse una pequeña existencia pacífica. Ahora eran un actor importante, y el resto de la galaxia tendría que reconocerlo a medida que cayeran las últimas fortalezas de los Zar. La humanidad ofreció términos de rendición. Dejaron claro que no tenían ningún interés en exterminar al pueblo Zar ni en desmantelar su civilización por completo, pero los términos no eran negociables. Los Zar nunca volverían a amenazar a la humanidad ni a sus aliados, y pagarían reparaciones por el daño causado. El liderazgo Zar, destrozado y humillado, no tuvo más opción que aceptar que la guerra había terminado, pero su impacto se sentiría durante generaciones. El Imperio Zar, una vez temido en toda la galaxia, había sido doblegado por una especie que habían considerado débil. El resto de la galaxia tomó nota. La humanidad había demostrado que, sin otra opción, podían ser tan feroces y capaces en la guerra como cualquier otra especie que hubiera existido. Y aunque preferían la paz, habían demostrado ser más que capaces de defenderse cuando fuera necesario. Tras la guerra, la humanidad regresó a sus costumbres pacíficas, pero con un renovado respeto por parte de sus vecinos galácticos. Se habían ganado su lugar no solo a través de la diplomacia y la exploración, sino también a través de la fuerza y la determinación que habían demostrado frente a una amenaza existencial, y aunque regresaron a la persecuciones pacíficas. El mensaje era claro para cualquiera que pensara en amenazarlos. En el futuro, nunca les den a los humanos la oportunidad de ir a la guerra porque si lo hacen, ganarán la guerra entre la humanidad y el Zar. Había terminado, pero la galaxia cambió para siempre. La noticia de la derrota de los Zar se extendió rápidamente, llegando a todos los rincones del espacio conocido. Por primera vez, la galaxia comprendió realmente de lo que la humanidad era capaz cuando se la empujaba al límite. La respuesta humana había sido rápida, calculada y devastadora. No fue solo una muestra de superioridad tecnológica, sino una demostración de su determinación, su capacidad de adaptación y su habilidad para librar la guerra con una eficiencia inigualable cuando se vieron acorralados. En los días posteriores a la rendición de Teara, los canales diplomáticos por toda la galaxia bullían de actividad. Representantes de varias especies, algunos que antes se habían burlado de la humanidad o la habían descartado como insignificante, ahora veían la posibilidad de hacer alianzas o al menos asegurarse de no estar en el lado equivocado de la historia. Todos estaban hablando sobre la humanidad, sobre cómo habían convertido lo que parecía una derrota segura en una victoria total. La frase, "nunca den a los humanos la oportunidad de ir a la guerra", se había convertido en un estribillo común susurrado en las reuniones del Consejo, los informes militares y las negociaciones comerciales de toda la galaxia. Otros imperios poderosos que antes consideraban a la humanidad poco más que una idea de último momento, ahora la veían con un renovado respeto y quizás incluso con un toque de miedo. La humanidad ya no era vista como una especie frágil y pacífica que podía ser fácilmente coaccionada o ignorada. En cambio, se la consideraba una potencia en ascenso, una que había demostrado su capacidad para proteger sus intereses y defender a su gente. La galaxia había aprendido que bajo la apariencia pacífica de la humanidad se escondía un potencial bélico que pocos habían anticipado. Sin embargo, la humanidad no estaba interesada en la conquista ni la expansión. A pesar de su victoria sobre los Zar, su objetivo nunca había sido la dominación galáctica. Sus líderes dejaron claro tras la guerra que solo buscaban mantener la paz. Para reconstruir sus colonias y asegurar que tal invasión no volviera a ocurrir, el gobierno humano, aunque orgulloso de sus logros militares, enfatizó que la guerra nunca había sido su camino deseado, pero cuando la guerra se les impuso, no dudaron en contraatacar con todo lo que tenían. Las consecuencias fueron nefastas. Su imperio, una vez temido y respetado en todas las estrellas, estaba en ruinas. La pérdida de sus flotas, la destrucción de sus fortalezas y la humillación de su rendición habían dejado a su sociedad en ruinas. Muchos de sus líderes fueron derrocados y estallaron rebeliones en sectores que una vez estuvieron firmemente bajo el control de Zar. Su pueblo, una vez orgulloso conquistador, ahora enfrenta la cruda realidad de su derrota. El liderazgo Zar superviviente luchó por mantener unido su imperio, pero las fracturas causadas por su arrogancia y fracaso fueron demasiado profundas. Su caída sirvió como advertencia para otras potencias agresivas. Nadie esperaba que el conflicto resultaron como habían sido, y menos aún ellos mismos. Sus líderes habían creído que podían aplastar a la humanidad sin pensarlo dos veces. Asumiendo que los humanos carecían de la fuerza y la voluntad para luchar, se habían equivocado. La galaxia observó en silencio cómo los otrora poderosos se derrumbaban. Y en los restos de su imperio, otras especies vieron un mensaje claro: no subestimen a la humanidad,
pero para la humanidad, la victoria no era momento de regodeo ni celebración. El gobierno humano no tenía ningún interés en convertir su triunfo militar en una herramienta de intimidación. En cambio, se centraron en reconstruir sus colonias dañadas, sanar las heridas causadas por la guerra y asegurar que su gente pudiera regresar a la vida pacífica que una vez disfrutaron. La guerra había sido un mal casi necesario, pero ahora que había terminado, la humanidad estaba ansiosa por avanzar, retomar la exploración, la diplomacia y la coexistencia pacífica en los pasillos del poder. Los líderes de la humanidad reflexionaron sobre las lecciones de la guerra. Habían aprendido que, si bien la paz era su preferencia, no podían permitirse ser ingenuos ante los peligros que acechaban en la galaxia. Permanecerían vigilantes, asegurándose de que sus defensas fueran más fuertes que nunca, pero no intentarían imponer su voluntad a otros. La fuerza de la humanidad se había revelado, pero su deseo de paz se mantuvo inquebrantable. Los poderes galácticos, tras haber presenciado la transformación de la humanidad durante la guerra, ajustaron rápidamente sus estrategias diplomáticas. El gobierno humano se vio inundado de ofertas de acuerdos comerciales, alianzas militares y muchas especies, en particular aquellas que alguna vez habían visto a la humanidad como insignificante, ahora buscaban alinearse con los humanos, sabiendo que un futuro conflicto con ellos podría ser desastroso. Incluso las especies que habían mantenido una postura neutral durante la guerra ahora se acercaban a la humanidad con respeto, ansiosas por asegurar relaciones pacíficas para la galaxia en general. La victoria de la humanidad sobre los Zar fue más que un simple triunfo militar, fue un cambio en el saldo de Pi. Un recordatorio de que incluso las civilizaciones aparentemente más pacíficas podían volverse formidables cuando se veían amenazadas. Los humanos, antes ignorados, habían cobrado prominencia y su presencia en el escenario galáctico ya no podía ignorarse. Sin embargo, la humanidad, como siempre, se mantuvo centrada en sus valores fundamentales, mientras que otras especies veían el poder militar como el camino definitivo para respetar a los humanos. Entendieron que la verdadera fuerza no provenía solo de las armas, sino de la unidad, la resiliencia y la capacidad de adaptación. Habían luchado no por la gloria, sino por la supervivencia, y ahora que habían asegurado su lugar en la galaxia, estaban decididos a garantizar que la paz perdurara. Las lecciones de la guerra eran claras para todos. Los Zar creían que el deseo de paz de la humanidad los debilitaba, pero no comprendían que era precisamente porque la humanidad valoraba la paz que luchaba tan ferozmente para protegerla. La galaxia había visto lo que sucedía cuando a los humanos se les daba una razón para ir a la guerra, y los resultados habían sido nada menos que catastrófico para sus enemigos. La capacidad de la humanidad para el conflicto, una vez descartada, ahora formaba parte de la conciencia galáctica a medida que la humanidad regresaba a sus esfuerzos de exploración. Los científicos, diplomáticos, ATS y líderes de toda la galaxia tomaron nota de la dualidad humana. Eran una especie capaz de una gran paz, pero también de una gran destrucción cuando se veían obligados a entrar en conflicto. La advertencia había sido enviada alto y claro: nunca den a los humanos la oportunidad de ir a la guerra porque, cuando lo hagan, no solo se defenderán, sino que se asegurarán de que quienes los amenacen no tengan camino hacia la victoria. Al final, el zar había calculado mal y les había costado todo. Para el resto de la galaxia, la lección era simple: nunca más subestimen la voluntad de supervivencia de la humanidad y su capacidad para librar una guerra cuando, al borde del abismo, la galaxia había visto la medida completa de lo que la humanidad era capaz, y a partir de ese día, no volverían a ser provocados tan fácilmente.